Queremos, amada iglesia, comenzar una serie en el día de hoy. Esta serie va a estar corriendo los próximos 3 domingos y tengo el privilegio de empezar esta serie. La serie es Heridas. Heridas. Pero no en cualquier lugar. Heridas en la iglesia. Y por eso Dios quiere hablarnos una palabra que quiere dejar nuestros corazones, pero le invito a que se ponga de pie para leer Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la hermosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amado Dios, Señor, en tus manos nos presentamos. Dependemos de ti, oh Dios. Y sabemos, mi Dios, que tienes una palabra poderosa para cada uno de nosotros, empezando por mí. Envío la palabra para que esa palabra haga la obra cual es enviada. Restaurar, sanar, libertar, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén. Se puede sentar, amada iglesia. ¿Alguna vez has sido herido en un lugar donde pensabas que estabas seguro? ¿Alguna vez has sido herido en un lugar donde pensabas que estabas seguro? Si es posible, me gustaría que le diga a la persona de al lado, es tiempo de sanar. Y al otro lado, es tiempo de sanar. ¿Sabes qué, amada iglesia? A veces hablar de las heridas no es fácil, porque hay heridas que literalmente somos especialistas en taparlas por fuera, pero se mantienen abiertos por dentro. Somos especialistas en maquillar para que nadie nos vea lo que verdaderamente es. Pero yo quiero que en esta mañana yo le quiero hablar a esa persona que ha sido herido. Pero lo más difícil no es que hayamos sido heridos. Lo más difícil es que a veces somos heridos por gente que amamos, por gente en quien confiábamos y por gente cercana. Y es en ese momento, amada iglesia, donde las heridas no sangran por fuera, pero están abiertas por dentro. Y ahí donde nosotros descubrimos, amada iglesia, que Dios no quiere que sobrevivas con tu herida. Dios quiere sanar las heridas. Por eso es que Dios nos recuerda en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. ¿Usted sabe que dentro de esa palabra, todas las cosas incluyen las heridas? Todas las cosas ayudan para bien. Por eso, amada iglesia, tengo que reconocer, las heridas son reales. Pero ¿sabes qué? Las heridas no pueden tener la autoridad que define tu vida. Tu herida no te define. Y muchas veces dejamos que el dolor, las heridas dirijan nuestras vidas. Pero Dios no quiere que tú sobrevivas. Dios quiere sanarte. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? A veces en las iglesias puede haber heridas por palabras. Alguien dice un comentario, alguien dijo algo y me marcó. Quizás la persona no sabía que eso es algo que me toca el alma. Pero no olvidemos, amada iglesia, la palabra puede edificar, pero la palabra también puede destruir. Eso nos lo dice Proverbios 18:21. Pero también podemos no tan solo ser heridos por palabras, también podemos ser heridos por traición. Cuando confías en alguien y te falla. Cuando tú le dices algo privado, personal, y lo hace público. Cuando literalmente tú esperas algo y literalmente lo que recibe es lo contrario. Ese momento donde literalmente duele, porque no es por el evento, sino por quien lo hace. Y es ahí donde marca lo más profundo del corazón. Y si el salmista lo dijo claro, en el Salmo 55, 12, 14, porque no me afrentó un enemigo, lo cual hubiese soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos
comunicamos dulcemente los secretos y andamos en amistad en la casa de Dios. Wow. Es el momento donde vemos que literalmente la traición a veces llega de la persona que tú menos esperas. Pero también pueden haber heridas como lo que es el rechazo, la exclusión, cuando tú te sientes que no cuentan contigo, cuando pareces que literalmente eres invisible a la gente, cuando literalmente tú estás mirando, pero nadie te mira. Cuando alguien diría, prácticamente parezco un cuadro en la pared. Wow. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Aunque muchos te excluyan, Dios nunca te rechaza. Aunque muchos quizás no cuenten contigo, yo quiero que tú sepas en la mañana de hoy, Dios sí cuenta contigo. Y es ahí, amada iglesia, donde entendemos que también puede haber heridas por la injusticia, favoritismo, trato desigual, donde literalmente dice, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo va a ser? Esto no debe ser así. Pero también la herida que yo entiendo que es la que más penetra lo profundo del corazón, herida por expectativas no cumplidas. Esperaba un apoyo, pero ese apoyo no llegó. Esperaba un cuidado y lo que llegó fue un silencio. Esperaba trabajar en equipo y lo que había era división. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es como es tormento del corazón. ¿Sabes qué, amada iglesia? Cada herida tiene una respuesta en Dios. Dios, donde hubo dolor, Dios va a levantar un propósito. Por eso que yo quiero decirte en esta mañana, quizás el momento ha sido difícil, quizás la circunstancia ha sido difícil, quizás todo lo que has tenido que manejar ha sido difícil, pero ¿sabes qué? Dios está usando tu herida para formarte. Dios está trabajando en ti para hacer algo poderoso. Yo quiero dejarte contigo 5 principios que es parte de nuestra realidad. Y el primero es que hay que aceptar, las heridas son inevitables. No podemos eliminar las heridas. ¿Sabes por qué? Jesús dijo, Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Sabes qué? Los tropiezos son inevitables. Vivimos un mundo imperfecto, pero esos tropiezos pueden ser una ofensa, algo que ocurre, algo que nos marque. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Hay cosas que son inevitables. Pero ¿sabes qué? Dios permite ciertas cosas, pero Dios va a usar todo para bien. Esa es la diferencia. Dios permite algunas cosas, pero todo va a usarse para bien, como dice Romanos 8:28. Por eso es que no podemos negar, iglesia. Van a haber heridas dentro del cuerpo de Cristo. Eso es una realidad que no podemos tapar. Pero ¿sabes qué? El segundo principio que quiero dejarle en la mañana de hoy es que Dios usa lo que nos duele para formarnos. Eso incluye las heridas. Dios permite que los eventos lleguen, pero ¿sabes cuál es la parte importante de las heridas? Es que lo que pasó no define tu futuro, pero lo que haces con él, sí. Lo que pasó no define tu futuro, pero lo que tú vas a hacer con él, sí. Cómo yo manejo la herida puede cambiar mi futuro, pero la herida por sí sola no tiene la autoridad de cambiar el futuro, pero si tú lo permites puede lastimar tu futuro. Por eso que en esta mañana Dios quiere no que sobrevivas a tu dolor, Dios quiere sanar tu dolor. Porque vivir con heridas son marcas, son momentos donde no podemos manifestar lo que Dios quiere hacer. Y sabes qué, amada iglesia, tenemos 2 caminos cuando somos heridos. Hay 2 caminos. Un camino es permitir que la herida nos destruya, amargura, resentimiento, dolor, guardarlo en el corazón. O segundo, permitir que la herida nos forme si se lo entregamos a Dios. Porque ¿sabes qué?
No tan solo a Dios le entregamos nuestro corazón, pero también de vez en cuando hay que entregarle a Dios nuestras heridas. ¿Sabes por qué la entregamos? Porque nosotros solos no la podemos manejar. Hay dolor en tu corazón que tú mismo sabes que no puedes aguantar. Hay momentos en la vida que tú pareces que todo está bien, pero tienes la herida abierta dentro de ti. Y hay personas que cargan dolor 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Hay gente que carga un dolor que no ha podido ser libre de ese dolor. ¿Por qué? Porque en vez de entregar el dolor, te quisiste sobrevivir con él. Y Dios quiere decirte en esta mañana, amada iglesia, Dios tiene algo mayor que tu dolor. Por eso Dios quiere sanar tu dolor. Pero en esta mañana es importante que podamos entender que algo ocurre cuando somos lastimados. Algo ocurre cuando somos heridos. ¿Usted sabe cuál es la primera acción que ocurre cuando alguien es lastimado? Alejarse. Alejarse. Cuando alguien es herido, lo primero que piensa es alejarse. Porque pensamos que con alejarnos lo resolvemos todo. El tiempo lo va a sanar, el tiempo lo va a resolver, el tiempo va a hacer, el tiempo esto. ¿Sabes qué, amada iglesia? Lo único que hace el tiempo es esconderlo, pero no lo sana. El tiempo solamente esconde tu dolor, pero no lo sana. Por eso es como tercer principio, hay un peligro, y ese peligro es que alejarse en vez de sanar. Dice Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. La reacción natural del dolor es alejarse, pero la respuesta bíblica es permanecer. Por eso, amada iglesia, sí, yo te entiendo. A veces nos alejamos porque queremos protegernos. No queremos que nos lastimen más. Es un mecanismo de defensa. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Es más fácil irse que sanar. Porque irse es un paso, 2 pasos, 3 pasos. Sanar requiere que yo perdone, yo procese y yo confronte mi dolor. Una de las cosas que es más difícil para el ser humano es más fácil tratar de olvidar que enfrentar. Y muchas veces los matrimonios se destruyen porque no enfrentan el dolor. Muchas veces las iglesias se afectan porque no enfrentan una situación. Y yo les quiero decir, amada iglesia, hace varios años atrás, yo soy de Puerto Rico, los que no me conocen, soy jíbaro de pura cepa. Tengo la mancha de plátano por todo este lugar. Aunque no lo parezca. Pero yo estuve 3 años sin ir a Puerto Rico, cuando me moví para acá. 3 años. Yo usé de excusa, no tenía dinero, el COVID. Yo usé muchas excusas para yo internamente curarme en salud de que tengo una buena razón para no ir a Puerto Rico. Pero la verdad era que yo no quería ir a Puerto Rico por una sencilla razón. No quería enfrentar mi dolor. Porque para mí Puerto Rico representaba un lugar donde me lastimaron mucho, donde me traicionaron, donde hicieron calumnia de mí, donde literalmente mi madre tuvo que beberse las lágrimas por todo lo que ella escuchó sobre su hijo. Ella no podía entender cómo es posible que alguien pueda decir lo que dice sobre mi hijo, cuando todos me conocen. Y lo difícil del caso no es que fue un particular. El dolor vino desde la iglesia. Fui lastimado en la iglesia. Fui herido en la iglesia. Fui traicionado en la iglesia. Y ese momento, 3 años sin llegar a Puerto Rico para evitar el dolor y confrontarme. Pero llegó un momento que Dios me dijo, Fernando, es tiempo de volver. Y yo dije, Señor, es imposible, yo no voy a volver a Puerto Rico. Y Dios me decía, es tiempo de volver. Y en ese momento, con las muelas de atrás, saqué el pasaje. Llego a Puerto Rico al aeropuerto a las 10:30 de la noche. Cuando llego a ese lugar, piso el aeropuerto, me quería meter otra vez al aeropuerto y volver a Orlando.
Pero Dios me dice, no, Fernando, llegó el tiempo de sanar. Tienes que enfrentar tu dolor. Y en esa realidad, llorando, para muchos era alegría estar en tu país, tu isla querida, pero para mí era dolor. Y en ese momento llego a casa de mi mamá, no la había visto varios años, me da el abrazo de 10 minutos, me dice cuánto me ama. Ella llora y yo sé por qué está llorando. No es porque no veía a su hijo, es que quería soltar todo el dolor que cargaba una madre por escuchar todo lo que escuchó de un hijo. Y tuve que estar esos 10 minutos con ella para que ella fuese sanada, porque no me había visto. Y en ese momento yo le digo, Señor, yo no puedo llegar a ese lugar. No tengo fuerzas para llegar y enfrentarme con mi dolor. Dios me dice, no vas a ser tú, yo voy contigo. En ese momento llego a la iglesia, son las 10:20, llego tarde para evitar que ya el culto haya empezado y así pues manejar el proceso. Y a las 10:20 abro la puerta de ese lugar. Ya todo estaba corriendo. Y cuando yo entro a ese lugar, parecería que están viendo un fantasma. Nadie se imaginaba que en ese momento yo iba a aparecer. Literalmente el servicio se detuvo. Una hermana se acerca, trata de expresar palabras, pero no puede. Me abraza lo más posible y llora encima de mí. Ahí yo comienzo a llorar más todavía. Pero después de ese proceso no vino uno. Después vino otra persona y me abrazó. No me dijo nada, solamente me abrazaban, me abrazaban, me abrazaban. El mismo lugar donde sentiste el dolor es el mismo lugar que Dios utiliza para sanarte. Porque muchas veces esconder el dolor no lo resuelve. Pero enfrentar el dolor te sana. Y en ese momento no tan solo, amada iglesia, no tan solo fue abrazo, abrazo y abrazo. Cuando todo ese proceso termina, que duró, no sé, más de media hora, el pastor en ese lugar me dice, dile una palabra a la iglesia. Y yo, ¿what? Es imposible. No tengo mente, mi corazón no tengo palabra. Me da el micrófono y el Señor me dice, sana a la iglesia. ¿What? Si el que vino a ser sanado soy yo, ¿cómo que yo voy a sanar la iglesia? Y Dios me dice, tú sufriste, pero ellos también sufrieron. Hay momentos, iglesia, hay situaciones, iglesias que sufre una iglesia completa. ¿Y cómo sanamos una iglesia cuando está herida? ¿Cómo sanamos el corazón de una iglesia que está herida? Que por 3 años ha estado ahí tratando de sobrevivir porque no ha podido sanar una herida que lleva 3 años abierta. ¿Cómo podemos decirle al dolor para? ¿Cómo le podemos decir al dolor ya no quiero más sentir el dolor? ¿Cómo es el momento donde ya no aguanto más? Y es ahí que llega la oportunidad y Dios te dice, Fernando, sana la iglesia. Pero ¿cómo yo voy a sanar si yo soy el primero que está dolido? Porque fue a mí que me lo hicieron. Y es ahí que Dios me dice, perdónalos. Pero son ellos los que me tienen que perdonar. Perdónalos. Y en ese momento tomo la palabra. Y en esa lucha interna, Dios pregando conmigo y le digo, iglesia, vengo a pedirle perdón. Vengo a reconocer que el proceso fue difícil. La agonía fue marcada. La herida está abierta. Pero les pido perdón. En ese momento la iglesia comienza a llorar. Yo comienzo a orar, a ministrarle, a hablarle, a que ellos puedan ver que el dolor no define tu futuro, pero el perdón transforma tu dolor. Y es ahí donde descubrimos, amada iglesia,
¿Cuántas veces el orgullo no nos deja perdonar para nosotros poder ser libres? ¿Cuántas veces los dolores internos de una iglesia por el orgullo no queremos ser sanados? Y en ese momento que yo comienzo a hablar, algo comienza a ocurrir. Y es que lo que estaba marcado, Dios comienza a sanarlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te enfrentas al dolor y hablas del dolor sin que te duela, eso se siente. Y ya yo estaba viendo desde el primer abrazo hasta el momento que me paré en el altar, comenzaba a ver cómo Dios estaba sanando. Porque ¿sabes qué, amada iglesia? Sí, muchas veces las ovejas pueden ser heridas, muchas veces las ovejas pueden ser lastimadas, pero también los pastores también pueden ser lastimados. También un pastor puede ser herido, también un pastor puede sentir el peso de eso. Y es ahí donde Dios entra a trabajar con el corazón. No tan solo con el corazón del líder, también el corazón de la oveja. Y muchas veces, amada iglesia, cuando menos lo esperamos, esa es la solución. Y dice, Señor, esto no tiene sentido. ¿Sabes qué? Porque la Biblia dice, perdónalos como Dios nos perdona a nosotros. De la misma manera que Dios me perdonó a mí, yo perdono a mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuando hacemos eso, nos parecemos a Cristo. Y se supone que los hijos de Dios se parezcan a Cristo. Y si perdono a aquel que me ofendió, yo me parezco a Cristo. Y el perdón no es para el que tú lo recibes, para el que lo recibe. El perdón es para el que lo da, porque el que lo da se libera. Pero qué difícil se nos hace llegar al lugar y enfrentar el dolor y decir perdón, aunque tú fuiste lastimado. ¿Sabes que en la cruz del Calvario hubo alguien que dijo, perdónalos porque no saben lo que haces? Amada iglesia, Dios vino a sanar. ¿Sabes por qué? Acompáñame. Salmo 47:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aquí hay algo poderoso que yo quiero que tú entiendas. El tiempo no me va a dar para mucho, pero no me puedo ir sin esto. La Biblia dice, Él sana al quebrantado del corazón. ¿Qué significa eso? Hay dolores que son bien profundos. Hay dolores que marcan. Hay dolores que pueden cambiar tu vida. Pero la Biblia dice, Él sana a los quebrantados de corazón, una obra interior. Pero es importante, el salmista no dice lo que Dios hace. El salmista declara lo que Él es. Porque esa palabra sana es Jehová Rafa. Quiere decir que el que sana es Jehová Rafa. Y muchas veces nosotros tenemos que llegar al lugar donde Dios está para que Jehová Rafa sane. Pero Dios no tan solo sana el dolor. Dios no tan solo sana la herida, Dios no tan solo sana lo que te viviste. Hay un segundo proceso de sanidad. Jehová venda las heridas. ¿Sabes qué significa eso, amada iglesia? Porque muchas veces el dolor provoca consecuencias. ¿Tú sabes cuáles son las consecuencias del dolor o de la herida? Distancia, separación, muros de defensa. No le hablo, no me acerco, evito contacto porque no quiero que me lastimen, evito tener personas cerca de mí, hago 40,000 cosas. ¿Para qué? Para que no me lastimen. Pero no tan solo Dios sana la herida, Dios también tiene que sanar las consecuencias de la herida, porque Dios quiere que tú seas libre, sano y completamente. Porque Dios no te llamó a sobrevivir, Dios te llamó a vivir una vida plena en Él. Y la plena vida en Él está dentro del perdón, dentro de la sanidad. No cargues un dolor que ya la cruz del Calvario pagó. No cargues una herida donde la cruz del Calvario pagó. ¿Por qué llevar una carga que ya Dios tomó por ti? La Biblia dice, venid a mí los que están cargados y cansados, yo los haré descansar.
tú no te vas a sanar, tú no te vas a liberar, tú no vas a restaurarte. Él es el que lo hace. Por eso en el día de hoy Dios te dice: no sigas cargando tu dolor, entrégalo, entrégalo, porque cuando tú entregas tu dolor, Dios te devuelve propósito, Dios te devuelve sanidad, Dios te devuelve un camino. Él hace la obra. No te quedes con tu dolor, no te quedes con tu herida. Deja de caminar, comienza a ver lo que Dios quiere hacer, pero entrega, entrega, entrega para que Dios sane. Dios tiene algo más grande que tu herida, pero no se quedó ahí, amada iglesia. Yo le pedí permiso al pastor. Yo dije: pastor, me llamaron, tengo que ir a Puerto Rico a predicar. Le pedí permiso, él está ahí, me dio permiso. Y en el mismo lugar donde sentí la herida, fue el mismo lugar donde Dios me paró a predicar la palabra. Porque cuando tú eres sano, Dios obra, Dios liberta. Y aquel que te hirió, tú lo bendices. Aquel que te lastimó, tú lo restauras. Aquel que hizo lo que te marcó, Él es el que es bendecido. ¿Por qué? Porque Dios te sana. Y cuando Dios te sana, tú puedes ir al frente del dolor y no te duele. Eres un testimonio. Eres un testimonio donde Él va a hacer la obra. No eres tú, no son tus palabras. Es el acto de fe donde tú entregas. Él deposita un propósito. Por eso, amada iglesia, hay un ejemplo poderoso que no tengo el tiempo para discutirlo. Es Pablo. Pablo vivió traición, lucha, batalla. Lo dice Corintios. Pero hay dos cosas poderosas que Pablo dijo: me abandonaron, nadie estuvo en mi defensa, se fue aquel me atacó, aquel me dejó solo. Pero ¿qué dijo Pablo? Algo, una declaración poderosa: pero Jehová no se apartó de mí. Jehová no se apartó de mí. No tan solo no se apartó, Jehová dijo: te doy fuerza, te doy fuerza. ¿Sabes por qué? Dios no le dio fuerza a Pablo para que él pasara su dolor, no. Le dio fuerza a Pablo para que enfrentara, para que él predicara, para que él terminara por lo cual fue llamado. Tu dolor no puede detener tu propósito. Tu dolor no puede detener tu llamado. Tu dolor no puede detener lo que Dios está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es más grande que tu dolor. Dios es más grande que tu dolor. Tu propósito es más grande que tu dolor. No permitas que tu dolor detenga el llamado. No permitas que tu dolor detenga el propósito. Hay algo grande, hay algo más grande que tu dolor. Ya Dios lo declaró. No dejes que ese dolor te detenga, porque no detuvo a Pablo, no detuvo a Jesús, pero porque obedeció, Dios honró a Pablo, Dios honró a Jesús, y Dios te va a honrar a ti si tú enfrentas tu dolor.